¿NDI o SRT? ¿Qué opinas? ¿Cuál es mejor? La verdad es que hoy vamos a descubrirlo de una manera que no te esperas. Vamos a coger una moneda donde NDI será cara y SRT va a ser cruz. Vamos a lanzarla y nos dice que el mejor protocolo es cruz, SRT. Bueno, como puedes imaginar, esto es una pequeña broma y no creo que la mejor manera de planificar las producciones sea lanzando una moneda al aire. Así que si quieres aprender cómo funciona cada protocolo, saber cuál elegir en cada momento, este es un vídeo muy interesante para que lo aprendas. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual, empezamos. Me gustaría estar más tiempo lanzando la moneda al aire a ver qué protocolo sale, pero igual lo dejamos para el final del vídeo. Vamos a empezar ya con la presentación. Y aquí tenemos NDI por un lado, SRT por otro. ¿Y qué son NDI y SRT? Son dos protocolos de vídeo, es decir, nos van a permitir enviar señal, vídeo y quizás metadatos de un punto a otro, de un emisor a un receptor. ¿Qué ofrecen estos dos protocolos? Pues ofrecen alta calidad, por eso son muy interesantes, porque nos ofrecen desde HD a 4K, 8K quizás en un futuro, y también nos permiten baja latencia. ¿Y qué significa esto de la latencia? Es importante porque es el tiempo que tarda un mensaje, un vídeo, en llegar desde un punto emisor a un punto receptor. Y esta baja latencia pues es interesante en algunos momentos, en algún tipo de producción, como veremos después. NDI es del fabricante Newtek y SRT también es de un fabricante específico, pero lo ha dejado como en open source, que lo hace muy interesante, como veremos después, pues para que otra gente también pueda participar en su desarrollo. ¿Y qué es un protocolo de vídeo? Un protocolo de vídeo, como hemos dicho, nos permite, es algo así como un idioma, nos permite comunicarnos. Si conocemos el idioma, pues podemos hablar con esa persona, y NDI y SRT pues son protocolos de vídeo que son algo así como idiomas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un equipo que es NDI y transmitimos la señal en nuestro protocolo de vídeo NDI, pues si lo enviamos a un ordenador que sea SRT, evidentemente no va a entender el idioma. De un equipo que sea SRT, lanzamos SRT y no entiende el idioma, pero si pues conoce el emisor y el receptor, conoce el idioma, pues se van a entender, evidentemente. Si este equipo fuera SRT, pues este equipo y este pues se entenderían. Creo que es bastante sencillo de entender, ¿no? Y lo bueno, ¿por qué son interesantes y por qué son tan famosos estos protocolos ahora mismo? Porque NDI y SRT nos permiten trabajar con un simple ordenador, con vMix, con OBS, con Create, y esto los hace muy interesantes. Por ejemplo, hay cámaras que transmiten con NDI, una opción muy interesante es la de los teléfonos móviles, que vamos a poder utilizar la cámara de nuestro teléfono móvil para utilizarla para entrar dentro de nuestra producción, y esto podría ser por SRT o por NDI. Esta cámara, pongamos el ejemplo que funciona también por NDI. Esta mochila de transmisión que nos permite conectarnos, por ejemplo, desde un partido de fútbol a nuestro centro de producción, pues funcionaría por SRT. Los programas más famosos funcionan con NDI, por ejemplo Teams, Zoom, directamente desde otro vMix, desde otro OBS. Como vimos hace poco, podíamos lanzar desde DaVinci Resolve por NDI a nuestro vMix. Unos equipos transmiten en SRT, otros en NDI, algunos permiten hacerlo en los dos sistemas. vMix, OBS y Create pues tienen la opción de que nos permiten aceptar los dos sistemas, tanto para enviar como para recibir, y eso es muy interesante y por eso son tan interesantes estos protocolos hoy en día. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas del NDI. Una de las principales ventajas que yo veo, así para hacerlo fácil, es su fácil integración y fácil uso. Simplemente con un cable de red podemos conectarnos a nuestra red, a cualquier equipo, y enseguida se comunican. Es plug and play, o sea, es conectar y ese equipo ya está en la red y ya se puede comunicar con otros equipos que entiendan el protocolo NDI. Eso es súper interesante, a mí me parece una de las grandes ventajas del NDI. También es un protocolo que tiene baja latencia, como ya hemos comentado. Aunque los dos son con baja latencia, NDI puede llegar incluso a tener un poco menos, como vamos a ver después. Una de las grandes ventajas del NDI, como hemos comentado, es la alta calidad. Podemos enviar señales desde SD a señales 4K, lo que venga en el futuro seguramente, y
Pero, ¿por qué consigue esta alta calidad? Porque el protocolo NDI funciona de una manera que comprime la señal al principio y simplemente la descomprime al final. Todo el proceso intermedio nosotros podemos estar enviando esa señal a un ordenador, después de ese ordenador a otro equipo y a otro equipo esa señal sigue comprimida y sigue teniendo la misma cantidad, la misma información, la misma calidad que tenía en la primera compresión. Ya no se vuelve a comprimir y eso es una de las grandes ventajas que tiene el NDI. Otra de las grandes ventajas que veo de NDI es que su desarrollador Newtek ha desarrollado también unas herramientas que se llaman NDI Tools. Hay un montón de información en internet, te dejaré el enlace en la descripción para que lo puedas descargar si no las conoces, y ofrece un montón de opciones para comunicarnos entre diferentes equipos. Le estamos dando más posibilidades a ese idioma, ¿no? Para que se expanda, y eso es súper interesante. Hay aplicaciones de terceros también que utilizan NDI. Bueno, es una de las grandes ventajas. Pero ahora vamos a ver las desventajas. Y las principales desventajas que yo veo es que se puede usar solo en red local. Es decir, NDI nos permite enviar vídeo de mucha calidad, pero solo dentro de nuestra red. Podemos estar en una televisión y enviar NDI de un punto a otro sin ningún tipo de problema, pero para ello necesitamos mucho ancho de banda, es decir, cada una de esas señales va desde los 100 megabits, por ejemplo, si fuera una señal HD, a pues quizá los 300 megabits si es una señal 4K. Bueno, o sea que esto consume mucho ancho de banda, eso por cada una de las señales. Si empiezas, si tienes por ejemplo 5 cámaras, pues imagina que fuera a 100 megas, pues ya necesitarías 500 megas de ancho de banda solo para enviar las cámaras. Estas son las principales desventajas y es verdad que el NDI está pensado solo para red local, pero como han visto que es un protocolo que funciona y que se está integrando bien, han generado lo que ellos llaman NDI HX. ¿Qué ventajas tiene? Que permite transmitir en un internet público, podríamos transmitir desde cualquier lugar a nuestro estudio a través de utilizando este protocolo NDI que nos ofrece alta calidad y requiere un menor ancho de banda. Eso es importante porque evidentemente para transmitir lanzar 100 megas de vídeo sería bastante incómodo, una señal de 100 megas sería un poco incontrolable, y NDI HX pues nos permite señales, si no me equivoco, de entre 8 y 10 megabits, bueno, configurable, y ahora está el NDI HX3, existen varias capas y cada una pues tienen un códec de transmisión. En esta opción NDI HX2, por ejemplo, podemos cambiar un flujo de datos de entre 1 y 50 megabytes y utiliza el códec H265 y H264, y aquí pues si tienes curiosidad pues tienes un poco más de detalles en cuanto a ancho de banda, características técnicas. Tampoco nos vamos a centrar tanto ahí para no aburrir y vamos a pasar ya al mundo SRT. ¿Cuáles son las ventajas del SRT, de este protocolo de open source que hemos comentado? Pues la principal ventaja para mí es que permite transmitir con el mismo protocolo en red local y en red pública, es decir, en internet. Podemos transmitir solo en nuestro estudio o también en el internet público sin ningún tipo de problema. También es un protocolo que tiene poca latencia, aunque si transmitimos dentro del internet público pues vamos a tener un poco más de latencia, pero esa latencia es variable, entonces nosotros podemos decidir cuánto tiempo le damos de retardo al vídeo, si queremos que tarde pues entre, no sé, un segundo o queremos que tarde 5 segundos, pues esto también nos da diferentes ventajas. También nos ofrece alta calidad y una de las ventajas que tiene es que el protocolo va por un lado y el códec va por otro, es decir, el protocolo de transmisión va a ser uno y el códec de transmisión, el códec de compresión del vídeo, actualmente está utilizando el H264 y el H265, que funciona muy bien, pero quizás si en un futuro aparece otro códec que funciona aún mejor, podríamos seguir utilizando el mismo protocolo enviando ese códec que hace que el vídeo pese menos. O sea, que es un sistema que está muy bien pensado y es interesante también que es de código abierto, que nos permite pues que diferentes fabricantes están utilizándolo, están creando tanto software como hardware dedicado para SRT, y entonces pues con el tiempo
van a ir apareciendo más soluciones, que es algo que va a estar muy bien, van a aparecer más aplicaciones, bueno, un montón de cosas que creo que van a ser muy interesantes, y también nos ofrece seguridad en nuestra transmisión, que es algo que está bastante bien. Podemos bloquear con un password y bueno, diferentes opciones que están bastante bien y son ventajas que tiene el SRT. Pero el SRT, evidentemente, como todo, también tiene desventajas. Y las desventajas es que tiene una curva de aprendizaje para usarlo quizás un poco más complicada. Por eso tiene una configuración un poco más dificultosa y es lo que puede, comparado con el NDI, que es conectar y listo, pues el SRT sí que es un poco más complicado de configurar. Debes conocer la IP del emisor, la IP del receptor, debes abrir puestos en el router y pues esto a veces pues la verdad es que complica un poco. Tiene una mayor latencia con una calidad de red baja, o sea, es decir, si tenemos una red baja y queremos que la señal siga siendo a la misma calidad, pues vamos a tenerle que dar más retardo para que la recuperación de paquetes tenga más tiempo y tener esa misma calidad. Entonces vamos a tener una latencia superior. Y también pues actualmente pues existen menor número de equipos que utilizan SRT. Con NDI hay muchos ya, con SRT es un protocolo más nuevo y hay pues quizás menos equipos disponibles, pero estoy seguro que con el tiempo se va a utilizar y se va a integrar un montón. También pues bueno, he encontrado una foto comparativa aquí de esta sería la señal que ellos nos dicen que sería la original y pues más o menos podemos ver cómo es la calidad. Se supone que esta es la calidad con un 2% de paquetes perdidos del sistema SRT, con un 2,7 de transmisión de ancho de banda y pues si vemos la foto pues más o menos es igual, seguramente no sería exactamente igual que la salida, pero sí que vemos que si transmitimos en transporte stream y UDP a 4 megabits pues la señal es peor y en cambio en estos dos, tanto en 4 megabits la imagen es mucho mejor, sería más a la original, más parecido, y transmitiendo con menos pues también tenemos una imagen pues igual o un poco de calidad parecida. En cambio en transporte stream, si perdemos un 2% de la información, es decir, si seguimos con los idiomas, pues si de una frase no tenemos algunas palabras, si perdemos un 2% de esas palabras, pues el protocolo deja de entender el sistema. Entonces, pero con SRT esos paquetes, aunque fallen, pues esa pérdida de 2% de palabras, pues el receptor sigue entendiendo la frase, ¿no? Espero que lo hayas entendido. Creo que la imagen es bastante gráfica, además, que está muy bien. Seguimos. Y como SRT es un poco más complicado de configurar, digamos, ya tengo dos vídeos en el canal. Si no los has visto, pues te recomiendo que los veas, que son el de vídeo SRT Superpower, que utilizaba Create, aunque lo que explico lo puedes aplicar perfectamente a VMix y a OBS sin ningún tipo de problemas. Y también si lo tuyo es utilizar un teléfono móvil para hacer la transmisión, vas a poder enviar la señal de tu teléfono a tu equipo, aunque estés en el exterior, de una manera muy sencilla y muy fácil. Eso explico cómo hacerlo en este vídeo. Y para que te sea más fácil utilizar el SRT, he creado una guía rápida, digamos, donde está la sintaxis del protocolo y te va a ser fácil entender dónde tienes que poner tu IP local, tu IP fija, donde vas a tener que poner el puerto. Bueno, es interesante que lo descargues si te interesa utilizar este protocolo y que lo tengas siempre a mano. Y aquí pues tenemos un poco la configuración. ¿Cuál sería la configuración? Imagina que tenemos una red local donde tenemos diferentes equipos conectados a nuestra red. Podríamos tener un ATEM, diferentes ordenadores conectados. Yo he puesto aquí pues el ordenador de sonido conectado. Tenemos un HyperDeck, lo que sería una red local, ¿no? Equipos conectados a nuestro router y cada uno tiene una IP. Simplemente los conectamos a la red y se van a reconocer. Como ves aquí, puedes conectar también un teléfono móvil. Si lo tienes conectado por Wi-Fi a tu red local, se va a reconocer enseguida y lo vas a poder leer con VMix.
programas como Zoom, como Teams, como Skype utilizan NDI para enviar señales de vídeo de un sitio a otro, es súper fácil. También After Effects, DaVinci, Premiere tienen NDI, hay un montón de cámaras, pongo PTZ porque hay muchas PTZ que tienen protocolo de transmisión NDI, y la gran ventaja es que simplemente con un cable pues podríamos tener todas estas señales, con un cable o sin un cable, porque si estamos conectados por Wi-Fi, pues sin un cable podríamos estar enviando esta señal, por ejemplo, o desde un ordenador. Aunque, como hemos dicho, cada señal consume mucho ancho de banda, sería complicado tener todos estos equipos conectados por Wi-Fi, entonces pues es mejor utilizar un cable de red. Ahora vamos al sistema SRT. SRT está más pensado para transmitir desde emisiones remotas, para transmitir desde exteriores, está muy pensado para eso porque pues es un protocolo que ocupa poco, tiene baja latencia, recupera paquetes, entonces SRT es un protocolo que está más destinado al uso exterior, a enviar señales desde el exterior. Entonces, lo normal sería pues que estas cámaras, estos equipos, transmitieran a un internet, a una WAN, a un internet público, al internet, es decir, a la nube, ¿no? Podríamos transmitir desde cualquier cámara PTZ que tuviéramos en un estadio, en una sala de prensa de un ayuntamiento, también transmitir desde mochilas con este estilo, está el operador de cámara NG por ahí rodando, grabando noticias, pues podríamos transmitir con SRT. Y también existen muchos equipos ya hardware que son pequeños equipos, pequeños codificadores que ya transmiten con SRT, eso se enviaría a la nube y con el protocolo SRT nos llegarían pues todas esas señales a SRT. Y una vez hemos visto esto, una de las grandes preguntas, y creo que es donde se confunde la gente, es que muchas veces la gente está utilizando NDI donde debe utilizar SRT y quiere utilizar SRT donde debe utilizar NDI. Por eso, por ejemplo, si tu caso es el de que quieres utilizar un teléfono móvil y enviarlo a tu producción de VMix, por ejemplo, si estás en un estudio, lo lógico que utilizaras sería NDI, porque vas a tener una alta calidad, vas a tener una latencia muy corta, quizás desde 12 milisegundos con NDI, o sea, lo vas a utilizar prácticamente como si fuera una webcam, y en cambio el SRT, pues la transferencia de datos y la recuperación de paquete te obliga a tener una latencia un poco superior. ¿Puedes utilizar SRT en tu estudio? Sí que lo puedes utilizar, pero no es lo más adecuado. Lo más adecuado sería, si quieres utilizar la cámara de tu ordenador o si estás en el estudio, cualquier equipo que quieras utilizar, lo normal sería que utilizaras NDI. Evidentemente, que tengas una buena red, que tengas un buen router que te permita transferencias de ancho de banda altas. Si estás en tu estudio y tienes un router muy malo y tienes una mala red, pues evidentemente tampoco sería NDI la mejor opción, pero yo al menos lo probaría. Si estás en el exterior, lo habitual es que si estamos en el exterior y queremos transmitir con nuestro teléfono móvil, pues lo mejor sería utilizar SRT. SRT sería la mejor opción para recuperar paquetes, tener bastante información, tener alta calidad, esa sería la mejor opción. NDI directamente no lo podríamos gastar porque es para red local, como hemos comentado, y NDI HX, en este caso he puesto el 3, lo podríamos utilizar. Va mejorando, pero la verdad es que sigue teniendo un consumo de ancho de banda alto comparado con el SRT, y también a veces es un poco dificultoso de configurar, o sea que en exterior yo lo que utilizaría es SRT, y si estuviéramos en estudio, como te he dicho, utilizaría NDI. Eso sería lo habitual. ¿Se puede hacer de diferente modo? Se puede hacer de diferente modo y utilizar cada uno donde quieras, pero lo que estamos viendo aquí es la mejor opción y lo que deberías hacer. Haz tus tests, haz tus pruebas con tu red, con tu ancho de banda. El streaming y este mundo es probar, probar, y cuando todo funciona, pues a veces incluso así da fallos, pero eso es la mejor opción. Vamos a pasar a la siguiente diapo, y lo mejor es utilizar los dos mundos, la producción conjunta. NDI tiene su lugar y SRT tiene su lugar. Los dos protocolos son muy buenos, ofrecen características muy buenas, y lo mejor es una producción conjunta, como esta que vemos aquí. Por ejemplo, imaginemos que tenemos nuestro estudio, estamos utilizando ya sea VMix, OBS, Create, lo que sea, ¿no? Tenemos nuestro estudio y por un lado tenemos
las señales que nos van a llegar desde un campo de fútbol, ya sean con cámaras NG, transmitiendo con mochilas, simplemente con varios teléfonos móviles puestos en el estadio en diferentes puntos. Pues lo mejor sería utilizar SRT, que transmitiría en la nube y esto nos llegaría a nuestra producción, y por otro lado tendríamos el equipo que tenemos en nuestro estudio, las cámaras PTZ, equipos Zoom, tendríamos a nuestros comentaristas allí con sus micros, gráficos desde After Effects, control de sonido. Pues esto sería nuestro estudio. La opción sería utilizar un NDI, tener un buen router, tener una buena conexión de red entre todos los equipos y, por un lado, crear nuestro estudio con NDI y, por otro, las señales que nos llegan desde SRT NVMix. Tenemos la ventaja de que podemos recibir las dos opciones y esto pues ya iría a nuestra producción. Eso es la manera conjunta, ni uno es mejor ni otro es peor, simplemente hay que saber cuándo utilizar cada uno y hay momentos donde se pueden unir. Y pues simplemente ya para finalizar, ¿cuáles son las mejores aplicaciones? Pues existen aplicaciones como OmniStream, que ahora mismo es gratuita, que ya te he hablado de ella antes en el vídeo ese que tengo de OmniStream Fácil, y nos permite hacer conexiones remotas de una manera muy sencilla y permite el protocolo SRT en H265. O sea que es muy fácil hacer que nuestro teléfono móvil transmita a nuestro equipo de manera remota si estamos súper lejos. Después está la opción de Larix, que es una aplicación que se ha utilizado mucho últimamente, pero ahora ha pasado a versión de pago, pero también nos ofrece SRT y NDI, que es una muy buena opción. Simplemente, si te interesa, pues aprovechar la opción de Larix. También tenemos la opción de la aplicación de NDI HX, que nos permite transmitir utilizando nuestra cámara. Es una aplicación que ha desarrollado Newtek, que está bastante bien. Es un poco cara, vale como 20 euros, pero está muy bien. Si quieres utilizar el teléfono como webcam, utilizar NDI HX está muy bien. Además hay teléfonos móviles hoy en día como los iPhone o los Samsung buenos y todos estos que tienen cámaras muy buenas, casi mejores seguramente que una webcam, entonces pues es una muy buena opción. Y recordarte que tienes NDI Tools, que pues incluye ahora mismo todo esto que incluye aquí, plugins para VLC, capturadores de pantalla por NDI, bueno, un montón de cosas, ¿no?, que incluye. Y pues nada, simplemente te dejo los links en la descripción. Espero que este pequeño resumen te haya sido útil para entender mejor cómo funcionan los protocolos y cuál elegir en cada momento. Si te ha sido útil, recuerda que puedes dejar un like, por supuesto suscribirte al canal si quieres más información de este estilo y también dejar cualquier duda o sugerencia en los comentarios, que para eso están. Recuerda también que está el canal de Telegram de Vmixeros, que me permite compartir información de una manera más frecuente, más ágil, y para despedirme voy a lanzar otra vez la moneda definitiva para saber qué protocolo elegir y cuál va a ser el mejor protocolo del mundo, según la moneda, claro. Vamos a lanzarla y el mejor protocolo del mundo es Cruz SRT, o sea que, bueno, vamos a lanzarla otra vez. Y el mejor protocolo es Cruz SRT, vamos a lanzarla otra vez. Cara, ahora NDI, bueno, esta no es la manera lógica de hacer tus producciones, así que nada, ni caso. Bueno, nos vemos en próximos vídeos, dame un geren, hasta la próxima.